¿La ley de Dios fue clavada en la cruz o tiene vigencia y una función especial para la preparación en el tiempo del fin? Estas preguntas son las que marcan el sexto capítulo de la temporada de lecciones de la Biblia, Preparación para el tiempo del fin. ¿Cuál es el cambio que hubo en la ley? ¿Será que ese cambio se hizo en la cruz o se hizo en algún otro momento? ¿Tendrá vigencia? ¿Será que puedo demostrarle a Dios que soy leal y que lo amo a través de observar la ley? Todas estas preguntas las vamos a desarrollar en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 7, verso 25. Y hasta el aire su programa Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de poder compartir este capítulo especial, nuestro sexto capítulo, como decíamos allí en la introducción. Hoy la temática es el cambio de la ley. Vamos a hablar, por supuesto, de la ley de Dios, su función, el uso que se le da en la Biblia. Y si vamos a ver qué tipo de vigencia tiene. ¿Está vigente? ¿Tiene un rol especialmente en nuestra preparación para el tiempo del fin que estamos viviendo? Para eso tenemos invitados que nos van a ayudar a desarrollar esta temática. Gracias, Pastor Eleodoro Castillo, nuevamente por estar con nosotros. Estoy muy contento de compartir, ha sido y es una experiencia tremenda, fabulosa y sobre todo ver a nuestros amigos. Así es. Y también está con nosotros el Pastor Hugo Gómez. Gracias, Pastor, también por aceptar la invitación y acompañarnos aquí en Lecciones de la Biblia. Sí, yo estoy muy contento también de poder estar acá con ustedes y también en forma muy especial pedirle, ¿cierto?, a la teleaudiencia que se pueda quedar con nosotros en un estudio muy importante como el del día de hoy. Así es. Recordar que estamos desde los lindos jardines de nuestra Universidad Adventista de Chile y como en temporadas pasadas vamos a aprovechar, ¿no? www.unach.cl, ahí usted puede encontrar toda la información. Dicho de paso, hoy vamos a tocar una temática antes de orar que tiene mucho que ver con la temporada antepasada. Ya estuvimos estudiando acerca de la ley, en Romanos, ¿no? Y vamos mucho más atrás, también está en el libro de Gálatas. Aprovechamos de invitar entonces a nuestros amigos que ingresen también ahí a nuestra plataforma de YouTube del canal Nuevo Tiempo y usted podrá encontrar los capítulos de lecciones que estamos haciendo mención, ¿no? Igual vamos a tratar temas de Romanos, de la ley de Dios, pero qué importante que si los amigos les interesa esta temática, ellos pueden también encontrar más información en los capítulos anteriores. Vamos a orar entonces para dar inicio al estudio de este capítulo. Pastor Hugo, por favor, si nos dirige en oración. Amén. Amado Señor que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre Eterno, porque tú eres un Dios amoroso y bueno con nosotros. Padre Eterno, en este estudio queremos pedir, Señor, que tú nos puedas dar la sabiduría del cielo para poder explicar de manera clara lo que tu palabra dice. Señor, tú eres un Dios que no cambia y así también, Señor, tú lo expresas en tus mandamientos. Quédate con nosotros, bendícenos por Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué es importante la ley en el contexto de la preparación para el tiempo del fin? ¿Qué rol juega, ¿no? ¿Qué representa la ley? La santa ley de Dios representa una señal de lealtad, de fidelidad, de mostrar en forma externa
a quién pertenezco y a quién sigo. Si me amáis, guardad mi mandamiento, dijo Jesús. Ujú. Es una evidencia clara si le servimos. Apocalipsis 12:17, cuando habla de la iglesia, ¿no? Ese pueblo remanente, dice los que guardan los mandamientos de Mandamientos Dios. de Dios. Es decir, ya el libro de Apocalipsis, haciendo alusión al tiempo del fin, menciona la ley, ¿no? Y la da como vigente. Ujú. ¿Mm? Bueno, de eso mismo también quisiera mencionar, el Señor no cambia, por lo tanto tampoco cambian sus mandamientos, ¿ya? Por más que muchas personas piensen, ¿cierto?, de que Dios ha cambiado sus mandamientos, no. Él muestra, como dijo acá el pastor, ¿cierto?, que una demostración de guardar los mandamientos es por amor a Él. Así que los mandamientos de Dios siguen vigentes y seguirán vigentes también para el fin de los tiempos. Ahora, Romanos 8:1, ¿les parece si vamos Sí, ahí? sí. Romanos capítulo 8, verso 1, es un texto clave de este estudio que habla acerca de una promesa. ¿Lo pueden leer ahí alguno de ustedes? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ujú. Aquí está hablando de un estilo de vida, ¿no? Ujú. Está hablando también de tener la certeza de que no hay condenación. Ujú. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo cuando dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Significa que con la muerte de Cristo en la cruz tenemos salvación y la ley ya no nos condena o no debemos guardar la ley? Mire, bueno, yo creo que Romanos 8.1 es una respuesta básicamente al capítulo 7, versículo 24, que de paso me gustaría leerlo, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya? Porque Pablo nos muestra acá, ¿cierto?, que la ley es buena, pero que cuando yo aprendo la ley y cuando yo conozco la ley, me doy cuenta que soy pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en este momento Pablo se da cuenta y dice, bien, yo soy un pecador, la ley me muestra que soy un pecador y no me puedo librar de esto. ¿Cómo me puedo librar? Y ahí viene la respuesta, ¿cierto?, de este capítulo 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, siguiendo la voluntad de Cristo. O sea, Cristo pone la solución al pecado. Gracias, él dice también allí, ¿no? Gracias doy por nuestro amado Señor Jesucristo. Allí está lo básico. Creo que debemos entender la función de la ley. La función de la ley es lo mismo que un examen médico, un TAC, ¿no? Un rayos X. Puede mostrar que yo tengo una enfermedad al pulmón, pero el examen No sana. no sana. Sí, yo doy gracias a Dios por el examen porque me reveló una enfermedad, estoy a tiempo, acudo al médico, acudo al tratamiento adecuado y soy sano. Y por eso el verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y yo voy a dar gracias a Dios por esa máquina que me sacó, me mostró la realidad y me condujo a quien podía efectivamente sanarme. Entonces en Romanos capítulo 7 especialmente, ¿no? Del verso 15, 14 al 25, Pablo no tiene un conflicto con la vigencia de la ley, No. sino tal vez digo con la función de la ley. Sí, pastor, muchos piensan que Pablo tiene, como usted también lo menciona acá, un problema con la ley, pero finalmente Pablo está mostrando que no, que la ley no es el problema es el pecado. ¿Ya? Y por eso es que Pablo finalmente en el capítulo 8 termina diciendo, no, todo pecador tiene que acudir a Cristo. Cristo coloca la Y ahí no hay solución. condenación. No En hay Cristo no condenación. hay condenación, No hay ¿no? condenación. Pero ahí podríamos hablar de que eso es justificación, que eso es salvación. Pero luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, una vez que yo recibo la gracia inmerecida de Cristo, su justicia, no significa que debo vivir como yo quiera.
Y es allí donde, decíamos al comienzo, la pregunta es, ¿qué rol juega la ley en el tiempo del fin y en la preparación para el tiempo del fin? Es decir, yo soy salvo, pero debo vivir conforme al Espíritu. Y muchos confunden conforme al Espíritu y no a la carne, conforme al Espíritu y no a la ley. Es como ahora que vivo en el Espíritu, ya no necesito observar la ley. ¿Se está refiriendo a eso, Pablo? ¿O es importante, una vez que me siento justificado, observar la ley? La observancia de la ley es fruto del amor. A esa mujer condenada por la ley, arrastrada hasta donde Jesús, ella esperaba que llegara un montón de piedras sobre ella. Comienza a abrir los ojos y ve allí unos pies, ve unas sandalias, quizás este hombre tiene la piedra más grande, y ve un rostro bondadoso que le dice, hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios espera esa respuesta de amor. Es el fruto del amor la obediencia. Es el gracias. Es apenas eso. Pero no tiene una labor o función salvífica. Exacto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la función, la vigencia de la ley? Porque tal vez el ser humano, dirigido, influenciado por el enemigo, cuando rebajamos la norma de la ley, la vigencia, su importancia, lo que refleja, es fácil no solo dejar de guardarla o abolir la ley, sino que también es fácil hasta cambiar la ley, ¿no? ¿Cuán importante es apreciar la ley como es, lo que es, ¿no? En este sentido, ¿quién ha puesto los parámetros? Y la ley se resume. Amor a Dios y amor al prójimo, ¿no? Es el gran mandamiento. Y efectivamente la ley transmite, muestra el carácter de Dios. Y quien obedece por amor va reflejando en su accionar el carácter de Dios. Pero no solamente en el hacer, sino también en el ser de la persona. Porque es interesante que Pablo, ahí en Romanos, es categórico y dice, yo no conocí la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Por qué? Bueno, yo no puedo matar. Lo que vino a hacer Jesús fue magnificar la ley. Y eso es real. Él dice, si alguno se enojó contra su hermano y le dice tonto, le dice imbécil, ya lo mató. Magnificó la ley, ¿no? Si alguno miró a una mujer y la codició en su corazón, ya adulteró. Porque la ley abarca mucho más que solo el hacer, sino que el ser de la persona está implícito también en ella. La misma ley rabínica, ¿no? Esta ley oral, hasta más o menos el año 150, después pasó a ser escrita, con más de 600 leyes que habían supuestamente acrecentado los 10 mandamientos, con una apariencia de exigencia, pero la verdad no era más que rebajar las normas, ¿no? Rebajar la norma de la ley. Y cuando Cristo aparece, Él viene a restablecer aquella ley que había sido no solo dada en el Sinaí, sino que venía de mucho antes. Pastor Hugo, ¿qué relación tiene, por ejemplo, la ley en el tiempo del fin con la ley en el Edén? Porque de repente pensamos la ley fue solamente para los judíos en el monte Sinaí, pero hay ley en el Edén, y cómo se obedeció o se desobedeció va a determinar también como una prueba de lealtad en el tiempo final. Sí, justamente. Bueno, la Biblia muestra de alguna manera, ¿cierto?, que en el Edén, cuando Dios le da la orden a Adán y Eva, Él les dice desde el día, ¿cierto?, que ustedes coman de este árbol, ustedes van a morir, ¿cierto? Y nosotros sabemos que Adán y Eva no murieron de inmediato, pero comenzó la muerte, ¿ya? Comenzó la muerte en el ser humano. Ahora, para el tiempo del fin, sabemos nosotros que muchas personas deben pensar y dicen, bueno, para Dios sería más fácil venir y perdonarlos a todos, ¿no? De inmediatamente alguien podría venir y decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué, Señor? Me encantaría, por favor, perdóname, yo me arrepiento de mis pecados y me puedo ir tranquilo para la casa. Pero la Biblia nos presenta que hay un acusador,
hay un engañador, el enemigo. Y el enemigo le diría, Señor, pero mira, en tu palabra está escrito, tus mandamientos están escritos. La Biblia dice que el alma que peque, esa morirá. ¿Qué nos presentan los mandamientos? Los mandamientos nos presentan la voluntad de Dios. El ser humano actualmente, ¿cierto?, por su tendencia, ¿cierto?, ellos no cumplen con los mandamientos del Señor. Todos somos pecadores, ¿ya? Por lo tanto, todos merecemos la muerte. El Señor justamente en el tiempo del fin, Él viene a buscar a su pueblo. Su pueblo no es un pueblo que no peca. Todos somos pecadores. Pero el pueblo de Dios es el pueblo que aceptó al Señor Jesucristo. Será salvo. Y el otro pueblo, lamentablemente, no lo será. Ahí hay una similitud, ¿no? Porque si bien es cierto, Adán y Eva, desde ese momento en Edén, ellos perdieron su vida eterna, ahora acá está el momento. ¿Podemos nuevamente volver a esa vida eterna con el Señor, guardando sus mandamientos por amor a Él, porque Él es el que nos salva? ¿O decidimos, cierto, nosotros seguir nuestro camino solamente? Es fácil muchas veces caer, creer, consciente o inconscientemente, de que podemos ser salvos por las obras, ¿no? Porque estamos hablando de que la ley tiene una trascendencia, importancia en el tiempo final. Claro. O durante la historia del cristianismo, durante la historia desde que hay ser humano, y antes incluso. De hecho, Lucifer, cuando él atenta contra la ley de Dios, la ley celestial. Pero muchas veces al enfatizar o al querer, siendo bien intencionado, ser fiel al Señor, tal vez podemos correr el riesgo de ser más fiel a los estatutos o normas, por muy celestiales y divinas que sean, y no ser fiel a Dios. Entonces, cuán importante es ver el ejemplo de Pablo. Pablo no está luchando ahí en Romanos para argumentar acerca de la vigencia de la ley. Pablo está exaltando a Cristo. ¿Cómo se señala en la palabra de Dios no solamente la vigencia e importancia de la ley, sino especialmente, queridos amigos, vamos a hacer un corte ahora, pero no se despegue de su pantalla. Volvemos con Lecciones de la Biblia a ver esta temática. ¿Hay un cambio de la ley? ¿Quién la realizó? ¿Cómo puedo saber si soy fiel o no al Señor? Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Desde la Universidad Adventista de Chile queremos hacerle una invitación en este bloque. Queremos invitarle a la Iglesia Adventista el Séptimo Día, donde cada sábado estamos tratando estas temáticas de lecciones de la Biblia, con Biblia en mano, junto a amigos. Le estamos esperando. Para eso usted, ¿cómo saber a dónde ir? Le invito a que pueda entrar al sitio www.encuentreunaiglesia.org. Ahí está, usted lo puede anotar, lo puede escribir. Terminando este capítulo, usted puede ingresar y estamos muy contentos y ansiosos de poder recibirle, abrazarle, conocerle, para que juntos podamos prepararnos para el tiempo del fin que estamos viviendo, para que cuando Cristo venga tengamos esa luz de su palabra que ilumina nuestro camino, para que ese momento sea de gran bendición. Queridos pastores, así que ahí está la invitación a nuestros amigos, ¿no? Lindo momento ahí en lo que nosotros llamamos la escuela sabática, lecciones de la Biblia, ahí en vivo y en directo en cada una de las iglesias. La ley de Dios, estuvimos hablando, tiene vigencia, su función es revelarnos nuestra condición y a la vez la solución que es Cristo Jesús. Pero la ley de Dios tiene, estoy pensando por ejemplo cuando en Apocalipsis 14 se habla del mensaje de los tres ángeles, y el argumento que dice adorad a Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y habla de un argumento muy especial, porque Él hizo los cielos y la tierra. En varias partes de la Biblia, cuando se quiere exaltar a Cristo Jesús, su dominio, su soberanía, se vincula con la creación. Y dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y ahí nos conecta a uno de los mandamientos, si bien creo que todos los mandamientos son importantes y tienen vigencia, no podemos desmembrar la ley, ¿no? Por supuesto. Pero hay un mandamiento especial y que tiene mucho que ver con la fidelidad y la adoración
en el tiempo final. Tiene que ver con el día de adoración. La ley de Dios menciona el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el día de adoración? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Qué practicaron los discípulos, Jesús? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Tenemos pocos minutos en este bloque, Sí, pero sí. son muchas preguntas, ¿no? Son varias. Sí. En primer lugar, el cuarto mandamiento, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, habla del séptimo día, sábado, el cual tiene una triple distinción donde Dios reposó, lo santificó y lo bendijo. Le da un favor especial al santo sábado. Y permítanme, cuando yo conocí eso, yo no, porque yo fui a mi catecismo y me decía santificar las fiestas. Y luego se explicaba guardar el domingo. Pero acá dice el séptimo día y el sábado. Y entonces voy al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento encuentro que Jesús guardó el sábado. En Lucas 4:16 dice que Lucas fue a la iglesia, a la 4:16, sinagoga, ¿no? que era su costumbre. Ujú. Los apóstoles guardaron el sábado. La Virgen María guardó el sábado, ¿no? Ella fue, hay en Lucas una relación muy especial aquel día que Jesús murió el viernes, lo sacan, lo llevan a la tumba, pero ya estaba por rayar el sábado y dejan el trabajo a media, dejan las especias aromáticas, que era la costumbre de la época, y dice el texto bíblico que guardaron el mandamiento conforme a lo que el Señor decía. Sí. Entonces, ese es un argumento muy fuerte. Ahora hay mucho, disculpe pastor, hay muchas iglesias cristianas que ellos dicen que los mandamientos se clavaron con Cristo en la cruz. Pero realmente no es que ellos están yendo en contra de los mandamientos, específicamente se están yendo en contra del cuarto mandamiento, ¿ya? Sobre el día de reposo. Entonces, eso también marca, ¿cierto?, cómo de cierta manera en el día de hoy todas estas creencias que vienen desde la antigüedad hoy día siguen vigentes para la iglesia, para el mundo cristiano, cuando la Biblia nos está diciendo otra cosa. Nos dice, ¿cierto?, que que Dios no cambia y sus mandamientos tampoco cambian. Hay una creencia tal vez, ya que es tan importante la resurrección, Ujú. y como esta aconteció en día domingo, que desde ese momento se comenzó a conmemorar la resurrección, cambiando del día sábado, el día de adoración, al día domingo. ¿Es válido eso? Porque aparentemente es una razón de peso, ¿o no? La Biblia en el Nuevo Testamento menciona 8 veces el domingo. Y es interesante que cuando vamos haciendo nosotros un análisis de esos textos, por ejemplo, en San Juan 20, del 19 al 23, señala que los discípulos estaban un día domingo, el primer día de la semana, estaban reunidos por miedo de los judíos. Ujú. No era para conmemorar, sino que debido a los acontecimientos que habían ocurrido y ellos eran seguidores fieles, estaban por miedo reunidos, pero no había un concepto de adoración. De Y allí liturgia, aparece de Jesús. culto. Y el propósito de Jesús fue mostrar las cicatrices para que vean, yo soy, resucité, ¿no? No había otra ¿Qué- relación. Y ya ocupando esas paráfrasis, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? Claro. Deberían haber estado Ujú. fuera de la tumba, ¿no? Sí, hay otro texto que a mí me gustaría mencionar, que muchas veces se utiliza para decir que se cambió el sábado por el día domingo. ¿Ya? Bueno, nosotros quizás puede ser muy fácil de decir sábado, ¿no? Pero nosotros conocemos que los días de la creación era el primer día, segundo día, el sexto día, llegamos al sexto día, ¿cierto? Y el Señor dice que el último día se llamaba día reposado, ¿ya? Y reposo, como nosotros sabemos, ¿cierto? En hebreo es Shabbat, cuando nosotros lo traducimos a nuestro idioma, ¿cierto? Es día sábado. Y dicho de paso, creo que en la mayoría de los idiomas es el único día que no cambia. El Sí, único día que no En cambia. portugués se les llama segunda, tercera, cuarta, ¿no? En inglés toman otros nombres, en nuestro idioma también estas astrologías, pero el común denominador es que el sábado mantiene esa raíz, Mantiene. sabatón en griego, Shabbat, como Shabbat. tú dices, que significa reposo, ¿no? Y un argumento que es fuerte también. La medida de tiempo que nosotros usamos, la mayoría están relacionadas con eventos físicos. El día y la noche
cómo gira la Tierra en torno a su eje. El mes, la traslación de la Luna alrededor de la Tierra. El año, El año. el Sol alrededor de, o nosotros alrededor del Sol. Pero no hay ningún fenómeno físico que hable o muestre un ciclo de 7 días. Claro. Solo el argumento tuvo su origen en la creación. Porque cuando vamos a diferentes culturas antiguas, muy antiguas, tienen semanas de 7 días. Y ahí vemos que el sábado no se da en el Sinaí, solamente para los judíos. Sí. De hecho, dice, acuérdate, ¿no? Acuérdate. Ujú. El pueblo, Universal. mientras estaba en Egipto, había olvidado, acuérdate de aquello que a partir de la creación el Señor originó ahí, ¿no? Mire, como le decía, en el libro de Hechos, capítulo 20, si nosotros vamos acá en el versículo 6 y 7, la palabra de Dios dice así: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos, dice, 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, muchos de ellos dicen, bueno, acá aparece el primer día, Claro. se está partiendo el pan, Hay como una eucaristía. hay una Eucaristía, dicen, por lo tanto, estamos viendo que este es un día de culto, ¿ya? Pero nosotros estamos viendo que, en primer lugar, yo quiero situar un poco el contexto. ¿Cuál es la fiesta de los panes sin levadura? Era una fiesta que se hacía, ¿cierto?, el 14 de Nisan o el 14 de Aviv, ya que en mes judío, y duraba 7 días, ya, o sea, terminaba el día 21. Hay que recordar que los meses judíos son 30 días. Ujú. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos contando, después dice el texto bíblico que ellos salieron en una navegación que duró 5 días. Ya, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ellos llegaron un día jueves. Significa que el día viernes, ellos llegaron tan cansados, descansaron el viernes. Descansaron el día sábado. Ya ellos hicieron. Pero quedaba el último día donde Pablo se iba a quedar con ellos, que era el día 29. Y Pablo aprovechó de seguir discipulándolos. Pablo los discipuló, hicieron un programa especial, partió el pan y luego se fue. O sea, está mostrando acá un evento que se hizo, un programa especial, pero de ninguna manera está diciendo, hay un cambio de día de reposo. Incluso dice, ¿no? Y alargó el discurso Hasta la media. hasta la medianoche. O sea, no era normal y creo que hasta nuestros días no es Sí, normal. sí, sí. Cuando hay una programación especial en la iglesia con un motivo especial, se alarga hasta medianoche o una vigilia que le llamamos nosotros, ¿no? Justamente. Entonces, ahí era por la circunstancia de viaje, de tiempos, en que se ve el primer día de la semana la gente reunida, Ujú. ¿ya? Pero no era una costumbre, No era una costumbre. ¿no? Lo otro interesante, el partimiento del pan podemos tener 2 aplicaciones. Uno, esa comida ágape, comían con alegría de corazón, con sencillez, era esa comunión entre ellos. Esa es una aplicación, y la otra, si podemos decir de que era la cena del Señor o la Santa Cena o Eucaristía, si ese rito hace el día santo, debiera ser el jueves, porque la primera Eucaristía Jesús la celebró el día jueves. Ajá. Entonces eso es categórico. Por lo tanto, y lo más interesante, ¿hay en la Biblia algún elemento que recuerde la resurrección de Cristo? Romanos capítulo 6 es categórico. Dice que es el bautismo. Ujú. Dios puso un recordativo de la resurrección, el bautismo. Nueva Nunca vida. puso el domingo, porque el domingo en el Nuevo Testamento es señalado como un día regular, normal. ¿Por qué entonces la mayoría de los cristianos guardan el domingo y no el sábado? Es una historia bien antigua, pastor. Alrededor del 55 después de Cristo, nosotros sabemos que Roma tenía algunos conflictos ahí con los judíos, ¿no? Entonces, porque hubieron algunos judíos que se levantaron en guerra contra los romanos. Y resulta ser que los romanos, con fin de poder acabar con todo eso, y ustedes saben que en Israel hay muchas culturas.
Entonces ahí dijeron, ¿cómo vamos a buscar a los judíos si no sabemos quiénes son? Así que lo que dijeron, bueno, hay una señal que cumplen todos los judíos. ¿Cuál es la señal? Estos guardan el sábado. Pero no eran solo los judíos los que guardaban el sábado en el año 55 después de Cristo. También estaban los cristianos. Entonces los cristianos empezaron a ver prontamente que ellos tenían que diferenciarse un poco de los judíos por un tema también de persecución. Bueno, tiempo después, ¿cierto? Encontramos nosotros al emperador Constantino, que ya en el año 313 después de Cristo, este emperador en el concilio de Milán, él ya hace el cambio, ¿cierto? Donde dice él que el día domingo es el día de adoración, que en él no deben haber, solo algunos pocos podían trabajar, que eran los que trabajaban la tierra, por los demás ya nada más. Y después la iglesia, ¿cierto?, católica en el concilio de Nicea lo termina ya ejecutando diciendo que el día del Señor es el día domingo. Y hay que entender obviamente que Constantino es el pseudo cristiano, ¿no? Porque finalmente lo que él hace es venir y seguir adorando su día que él adoraba como romano, el día del dios Sol. Bueno, esa última frase es clave. Puede ser una técnica de diferenciar a los seguidores de un imperio, tal vez se originó así humanamente por un tema capricho de un emperador, para ganar más adeptos, etcétera. Pero este es un tema de adoración. O sea, cuando nos enmarcamos la ley de Dios como un medio para llevarnos a Cristo, y este conflicto es entre Cristo y Satanás, entonces obviamente si la ley a mí me motiva o me genera la necesidad de Cristo, el enemigo tiene que tener su contraparte en esta guerra, en este conflicto. Entonces vemos que este cambio, que si bien mencionaste certeramente por aspectos políticos, tiene un aspecto espiritual en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y lo más interesante, las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel predice este poder que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y podemos nosotros avanzar ahora en ese gran profecía, donde nosotros encontramos que en este tiempo del fin está vinculado porque la adoración es el gran tope, es el gran meollo del conflicto final. Y Daniel capítulo 7 habla de este intento del cambio del día, de los tiempos y la ley. Así es, vamos allá a Daniel capítulo 7, en donde encontramos este poder en el verso 25. Verso 25, está, mientras buscamos ahí en la Biblia, invitamos a nuestros amigos, Daniel capítulo 7, verso 25. Aquí vemos el cambio, ¿no? El que tú señalabas de forma histórica. Aquí está el aspecto bíblico, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y la mitad o medio tiempo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿quién cambió la ley de Dios? Ya vamos a ir al por qué. Y no tal vez volviendo al tema político, ahora ya al tema espiritual. ¿Quién cambió la ley? Bueno, Jesús no la cambió. Él dijo, no he venido para cambiar la ley. Los apóstoles No la cambiaron. no podían, porque no se puede cambiar. ¿Quién lo cambió? Daniel aquí habla de un poder. Lo identifica como un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño no es otra cosa que cuando yo lo percibí, me dolió en el corazón. Pastor, déjeme interrumpirlo ahí un momento. Voy a quedar Porque con el dolor por unos momentos. Por unos entonces. momentos, pero va a ser de un dolor a un gozo. Vamos a desarrollar esta idea, ¿no? Hay un cambio, ¿quién hizo ese cambio? ¿Cómo se generó? ¿Qué había detrás? ¿Qué quería provocar detrás? Está en juego nuestra adoración y fidelidad a Dios con respecto a esto. Es muy importante tener claridad con respecto a este asunto
a este tema. Nos separamos por un momento, usted permanezca porque ya volvemos en Lecciones de la Biblia. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo tiene esos lindos materiales que usted acaba de ver. Por lo tanto, les invitamos, reforzamos esa idea, que se ponga en contacto con Nuevo Tiempo, esperanza@nuevotiempo.org o a través del número telefónico de acuerdo al país que usted nos está sintonizando. Estamos con esta temática bien especial. Nuestro pastor ya nos ha contado durante esta temporada su experiencia, ¿no? Sí. Qué lindo, porque no solamente lo teórico que encontramos aquí en la Biblia, y alguien podría estar sintiendo que somos falta de condescendencia, ¿no? Que no nos ponemos en el zapato de una persona. Y aquí tenemos a nuestro pastor, no estaba planificado, pastor, el poder conocer ese aspecto, su vivencia, ¿no? De haber conocido la luz de la verdad, de haberse encontrado con especialmente esta temática, ¿no? Este cambio de la ley. Decíamos entonces, ¿quién hizo este cambio de la ley? Y usted nos decía que algo había en su corazón cuando la palabra de Dios estaba iluminando un camino a seguir y había que tomar una decisión, ¿no? Correcto. En aquel tiempo yo conocí la palabra de Dios, estudié, tenía amigos sacerdotes, excelente personas, seminaristas, y los recuerdo con nombre, personas de la comunidad, un amor fraternal increíble, muy bueno. Y cuando yo descubrí esto, comencé a conversar con ellos. Oye, pero mira, la Biblia que habla de sábado y tú me dices domingo, ¿qué asidero hay? Bueno, mira, los textos, no, pero es que los textos hablan de esto otro, hablan del domingo como día de resurrección, etcétera, pero no está hablando de que era un día que fue cambiado. Y finalmente ellos mirándome a los ojos me dijeron, ¿sabes? Esto es por la tradición, la iglesia lo cambió, pero no podemos seguir la tradición. Y allí entramos en un conflicto de autoridad. ¿A quién obedecer? ¿A la palabra de Dios, obedecer a Dios, o a la tradición de la iglesia que no tiene un fundamento y asidero? Y allí vino esa realidad dura de que había un equívoco. Y en ese momento yo decidí como en mi corazón iniciar una reforma dentro, pero era como dar coces contra el aguijón. Era un asunto de a quién le hago caso. Al Dios eterno, que Él quiere que yo le adore como Él quiere, no como yo quiero. Es interesante, el cuarto mandamiento está en el amor a Dios. Los 6 mandamientos restantes van al prójimo. Aunque yo me encontré con algunas novedades. El segundo mandamiento, que habla de las imágenes, estaba borrado del catecismo. Y el cuarto estaba cambiado. Y como habían sacado uno, el 10º de la Biblia me lo dividieron en 2, que eran no codiciar la mujer de tu prójimo, ni codiciar bienes ajenos. Entonces esa incongruencia fue un golpe mortal para mí, porque lo que yo creía que era sólido, no era sólido.
pero sí encontré algo muy sólido, la roca, Amén. la palabra, esta palabra. Me provocó dolor, pero era más seguro poner mis pies sobre la roca y no sobre la arena, porque cuando viniera la tormenta, el que estaba en la roca estaría Permanece. firme. Permanece. Amén. Muy bien. Hermoso. Gracias, pastor. Pastor Hugo, el capítulo 7, verso 21 dice de Daniel, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ya habíamos leído que es un tiempo de 1260 años, que comienza en el 538 hasta 1798. Ujú. Los historiadores, ¿no?, Mm. cuentan que a partir del 538, una vez un emperador fue a visitar al Papa y el Papa lo hizo esperar 3 días fuera de su palacio. Y con nieve y Ya. mucho frío. Exacto. Y aquí está reflejando una época que está profetizada en el libro de Daniel y también de Apocalipsis, en donde iba a haber una supremacía. Acá dice, se le permitirá hacer guerra contra los hijos de Dios. Y como veíamos en el verso 25, hablar palabras o usurpar el ministerio de Cristo, el ministerio de perdonar y de salvar, y cambiar la ley. O sea, ¿cómo nos refleja esto? No es simplemente un tema, una competición, entre comillas, entre religiones. Ujú. No. Aquí estamos hablando de un conflicto cósmico, ¿no? Justamente, pastor, como usted lo ha dicho, y gran parte de esto nosotros lo conocemos como esta edad oscura, ¿no? Cuando las personas no tenían la facilidad de leer las Sagradas Escrituras. Es bien anecdótico esto. A Cristo a sus discípulos les dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Pero después tenemos un poder, una iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esta iglesia? Llena a su gente de oscuridad. De hecho, eso se llama los laicos, ¿no? Ignorantes, que ignoraban la Escritura y ellos no tenían derecho a estudiar la Biblia y básicamente ellos tenían que cumplir solamente lo que ellos decían. Vaya usted a ver el Museo de la Inquisición, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Usted lo puede ver y se va a dar cuenta, ¿cierto?, cómo los cristianos de verdad, aquellos que querían estudiar la Biblia, aquellos que querían predicar el mensaje, los mandamientos como eran cruelmente asesinados, ¿no? Entonces, ¿quién quería hacer todo eso? No era el hombre, no era un poder político, era el enemigo del Señor. La Biblia desde hace mucho tiempo atrás, desde Génesis 3:15 lo dice. Le dice, ¿cierto?, la palabra de Dios, que Dios heriría al enemigo en la cabeza, pero él lo heriría en el talón. ¿Y cómo el diablo puede herir a Dios en el talón? Si basta con que Dios lo piense y el enemigo deje de existir. Bueno, con nosotros. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13 encontramos el complemento de Daniel capítulo 7. Pero no podemos leer Apocalipsis capítulo 13 sin el contexto del verso 17 del capítulo 12, ¿no? Ujú. Es el contexto, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Daniel capítulo 7 está diciendo que este cuerno pequeño, durante esa época oscura, Cambiaría iba a el cambiar tiempo la y la ley. ley. Por eso hoy en día tenemos 2 días de adoración, el que señala la Biblia, el sábado, y el que señala este cambio eclesiástico que hizo la Iglesia Católica en esta edad del sábado para el domingo. Ahora, el verso 17 entonces dice que hay un pueblo, una iglesia del Señor, que guarda los mandamientos de Dios. Sí. Y en el capítulo 13 se desarrolla la estrategia del enemigo, ahora se revela. Antes estaba simbólicamente un cuerno pequeño, como tú decías, Caín matando a Abel, Herodes intentando matar a Jesús cuando era bebé. Y aquí vemos la estrategia desarrollada y se habla de adoración en el capítulo 13. ¿Cuán importante entonces se transforma el sábado especialmente, que es parte de la ley? Pero ahora vamos hilando un poco más fino, el sábado versus el domingo en el tiempo del fin. Es asombroso que nosotros miramos si la mayoría guarda el domingo o no guarda ningún día. Tenemos católicos y protestantes, ¿no? Y no es otra cosa que los protestantes están siguiendo
lo de la Iglesia Católica. Tenemos que decirlo, ¿no? Bueno, no adoramos imágenes, está bien. Sin embargo, está esa realidad del cuarto mandamiento que se está pisoteando. Pero Dios tiene un pueblo fiel, Dios tiene un pueblo que pone a Dios, el amor a Dios en primer lugar, por lealtad, por convicción, porque conocen a un Dios vivo que actúa, que obra. Conmemoramos la creación de Dios al guardar el sábado. Es un momento de reposo, es un momento de delicia, es un momento distintivo, es un momento especial. Quizás nosotros podemos también tener la luz del día del Señor, pero ¿cuántos de nosotros también lo adoramos realmente, no? Respetamos el día sábado como Dios quiere que lo respetemos. Y ahí volvemos a Romanos capítulo, Sí. todo Romano, ¿no? En que puedo guardar la ley, puedo observar el sábado, pero estar absolutamente lejos de Cristo Lejos. Jesús. Así es. O sea, Así es. que quede claro que tanto en esa temporada que estuvimos hablando de Romanos como ahora estamos repasando, en ningún momento estamos diciendo que en el tiempo del fin vamos a ser salvos por guardar el sábado. Exacto. Pero el contexto temático es preparación para el tiempo del Eso. fin. Los 7 días no son iguales. El primero lo trabajó, el segundo, tercero, el sexto, el séptimo dijo Dios, hagamos fiesta. Y este es un día bendito, santificado, y Él reposó. Y eso es lo que tenemos. Así es. Tiene una relación plena con el hombre. Así es. La lección número 6, queridos amigos, estaba hablando, en primer lugar, de la ley de Dios. Su vigencia. Pablo en ningún momento en Romanos está discutiendo su vigencia, sino que él está hablando de la funcionalidad. Nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra condición y nos crea la necesidad de que ante nuestra condición necesitamos aún más de Cristo Jesús. Ahora nos encontramos con esta realidad del día sábado. El día sábado en las Escrituras versus el día domingo también en las Escrituras. De todas las ocasiones que aparece el primer día de la semana, en ninguna de ellas tiene una connotación litúrgica o de culto o de reunión y ni mucho menos de adoración al Creador, sino que desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que la adoración a Cristo Jesús como nuestro Creador y como nuestro Redentor está en el marco del cuarto mandamiento. En el tiempo del fin, el tema es la adoración. ¿A quién estarás adorando? Y la pregunta es directa y es fuerte. ¿A Cristo o al dragón o a Satanás? ¿Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres? Eso es lo que nos estaba señalando en la última parte el libro de Daniel capítulo 7 y el libro de Apocalipsis el capítulo 13. Entonces tenemos, la ley está vigente, la ley tiene un propósito especial para el tiempo del fin, la Biblia nos muestra qué es el sábado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y el domingo, que es simplemente menciona de forma descriptiva lo que ocurrieron en algunos sucesos con los apóstoles el día domingo, pero en el tono prescriptivo para normar, habla acerca del día sábado. Y es un tema de adoración, pastor, es un tema de elección y de adoración. Y creo que por ahí va la invitación a nuestros amigos también en esta hora. Así es, apreciado Joel. Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, dice, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. Dios puso en nuestra mente maravillosa el apropiarnos de la verdad, el hacernos dueños de la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es verdad, sus mandamientos son verdad. Mientras yo estuve en la ignorancia en relación a día de reposo, no había conflicto en mí, no había problema de conciencia en mí. Pero es interesante que cuando yo descubrí y el Espíritu Santo me clarificó en mi mente, en mi corazón, que el día de reposo era el sábado y era una señal de obediencia, de adoración al Creador, me impactó. Yo estudiaba en un colegio donde nosotros teníamos un taller en sábado y si yo perdía ese taller, perdía mi carrera y perdía mi cuarto. Eran tiempos difíciles y fue interesante que
fui al rector de la institución donde yo estudiaba y le planteé que por asunto de conciencia yo no iba a asistir a taller y que por favor él buscara la fórmula para solucionar mi problema. El director me conocía, era un atleta destacado de esa institución, un alumno también bueno, y me dijo: Castillo, tú has dado evidencia de que eres un hombre de principio y puedes hacerlo. Y eso a mí me dio una paz tremenda. Mi instructor bíblico en esa debilidad me dijo: mira, todavía no te bautizas, así que puedes ir todavía algunos días a clase de taller. Y yo le dije: no, esto no es asunto de bautismo, esto es asunto de conciencia. Apreciado amigo, apreciada amiga, quizás hoy tú recibiste más luz. ¿Andarás a esa luz que Dios te está dando? La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor quiere tener una intimidad mayor contigo en este sábado bendito. Es el momento de llamarlo delicia. Es el momento de adorar como Jesús adoraba, como la Virgen adoraba, como los apóstoles adoraban, como han adorado los fieles. Mientras no tenías conocimiento, eras inocente. Pero ahora, a la luz de la Escritura, tienes que tomar una decisión. ¿Quieres tú que en este momento oremos para que Dios, a través de tu Espíritu, ponga la valentía para adorar en sábado? Te invitamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, tú eres el Creador, tú eres nuestro formador, tú eres nuestro gran Dios, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces lo que puede implicar ser fiel, pero tu promesa es que a todos que buscan tu reino en primer lugar, las demás cosas vendrán por añadidura. Y tú lo has mostrado a través de la historia, lo has mostrado en la vida de los fieles. Tú has puesto, Señor, esta señal de obediencia, de demostrar tu amor siendo fieles. Y te quiero pedir por mis amigas, mis amigos, por aquellos que hoy están tomando esta decisión, que hoy su luz ha llegado a través de las Sagradas Escrituras. Permite que tu Espíritu grabe esta ley en su corazón y que no queden tranquilos, sino solo cuando obedezcan este mandato que tú has dejado. También te agradezco por los fieles que nos ven, que nos escuchan. Quizás, oh Dios, algunos debemos reflexionar y observar conforme al mandamiento. Pero por sobre todas las cosas, te agradecemos porque tú en este tiempo del fin quieres que seamos fieles y leales. Tú nos estás escogiendo para cumplir este propósito y te rogamos, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe y nos sigas bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eleodoro. Pastor Hugo, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Extiendo un saludo a su familia, a sus hijos, ¿no? A sus dos pequeñitos y a las iglesias que también le toca pastorear. Y queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir orando por cada uno de ustedes para que esas elecciones, decisiones de fidelidad y lealtad sean las que nos conduzcan, los que nos ayuden a prepararnos en este tiempo del fin. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo de Lecciones de la Biblia.